Yo soy Joaquín Rey, esto es La Voz del 21, continuamos con esta transmisión extraordinaria en esta semana número 7 del estado de emergencia nacional. Le recordamos que este programa llega a usted gracias a Cambio Seguro. Cambia dólares desde casa, evita salir a la calle y ahorra cambiando por internet en Cambio Seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS. Usa el cupón Perú21 y obtén un descuento en tu primera operación. Bien, y a esta hora de la tarde vamos a abordar un tema relacionado al Congreso. Ya tenemos comisión de la producción y ya tenemos un presidente de esta comisión que va a ser central en los próximos días porque justamente el gobierno ha anunciado ya una reactivación parcial de la economía, una reactivación gradual que debiera empezar de conformidad con lo que ha dicho el presidente el próximo lunes. Vamos a entender qué rol tendría esta comisión del Congreso, cómo ven desde el Congreso este proceso de retorno paulatino a la actividad y por eso hemos tomado contacto vía Skype con el congresista de Alianza para el Progreso, César Combina, quien presidirá esta comisión de producción. Su elección ha sido definida justamente esta mañana. Congresista, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes, amigos. Es un gusto poder estar con ustedes, con todos los amigos de las redes sociales de Perú 21 para poder con mucho gusto decir que el día de hoy se ha instalado la Comisión de Producción. Gracias a mis colegas y al apoyo de mi bancada, he sido elegido presidente de esta comisión y quiero decirle a todos los peruanos emprendedores que esta es la comisión que va a escuchar y que va a llevar su voz. Quiero además agradecer a la ministra de la Producción, Rocío Barrios, con la que venimos trabajando ya como miembro de la Comisión de Economía y Producción, pero el día de hoy como presidente, para poder decir que tenemos que sumar. El día de hoy en mi discurso le dije muy claramente, después de haber sido elegido, esta comisión tiene que ser proactiva, tiene que ser propositiva. No vamos a ser una comisión que caiga en la crítica, que caiga en el obstruccionismo, porque es lo que menos necesitan los emprendedores el día de hoy. Gracias al trabajo conjunto, yo sé que vamos a poder salir adelante en ese tema económico. Saludamos esa actitud y quisiera empezar preguntándole cuál va a ser exactamente el rol de la comisión. Y incluso de manera más general del Congreso en este contexto, porque muchos vemos la manera en la que está respondiendo el Ejecutivo y la pregunta es ¿qué rol debiera cumplir en el Congreso en este contexto actual y en particular en materia de la reactivación económica? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, a nivel general es natural sentir una reacción más directa y fuerte del Ejecutivo, producto en que es un solo poder. Nosotros somos un grupo de bancadas que representa el 100% del Perú. Somos 9 bancadas en donde en cada comisión y en el pleno propio también se tiene que llegar a un diálogo y esto demora. La democracia no es fácil, es un proceso de diálogo y conversación. Una cosa que me llena de orgullo es poder decir que mi comisión, la Comisión de Producción, veo que los colores políticos no están permeando el debate, sino que más bien la voluntad de servir al Perú y la voluntad de reactivar la economía, especialmente las MIPES, está en primera línea en nuestra comisión. Pero también creo que el Congreso tiene el día de hoy un rol importantísimo. Por eso, también como miembro de la Comisión de Economía, como miembro accesitario de la Comisión de Presupuesto, estoy viendo que los debates están rondando siempre el tema de reactivación. Tenemos 2 grandes temas a los que el Congreso se tiene que enfocar el día de hoy. En primer lugar, la fiscalización. La fiscalización de todas las acciones del gobierno, de los resultados de los decretos de urgencia, de los decretos legislativos del Ejecutivo. Y por otro lado, el gran tema de la reactivación, que es un tema que pasa, y lo hemos escuchado con respecto al tema del impuesto solidario, que pasa más que por un solo estamento del gobierno, por un tema transversal. Y es momento en donde la Comisión de Producción, la Comisión de Economía, la Comisión de Presupuesto y el resto de comisiones que también coadyuvan a un esfuerzo conjunto, podamos decirle al país que lo que queremos es garantizar el pleno empleo, que lo que queremos garantizar es que terminada la emergencia sanitaria y la emergencia nacional, podamos decirle al Perú que tenemos un norte claro para retomar el rumbo del progreso y del crecimiento. Eso es lo que nos tiene a todos preocupados. Ahora, desde el más pequeño empresario hasta quizás el más grande de los empresarios. ¿Cómo retomar el progreso y el crecimiento que tenía el Perú antes de esta pandemia? Más allá del norte, digamos, y la visión de largo plazo, acá se necesitan acciones muy rápidas y la gran pregunta en torno a la reactivación es ¿qué abre primero y cómo abre? ¿No? Básicamente
La gran duda, el presidente dio el anuncio sobre el inicio del retorno el día 4, el lunes 4, pero no sabemos qué actividades, bajo qué protocolos, cómo va a ser ese proceso de retorno. ¿Cómo lo ven ustedes del Congreso? ¿Cuáles deberían ser esos sectores prioritarios en todo caso? Desde Alianza para el Progreso, antes de haber sido elegido como presidente de la comisión, hemos mantenido un contacto directo con la ministra Barrios para hacerle llegar el sentir de distintos gremios. En ese sentido, yo me siento muy contento de que se haya asumido muchísimos de los compromisos planteados en distintos oficios y en distintas reuniones que van a garantizar que los primeros grupos de reactivación sean el de bioquímica, por ejemplo, para garantizar la producción de alcohol, alcohol en gel, lejía y productos de limpieza a nivel nacional. De esta forma no depender solamente de una matriz de producción que podría ser Lima, sino que hay más de 250 empresas vinculadas al rubro de bioquímica a nivel nacional que pueden producir para las grandes macrorregiones. En segundo lugar, hemos hablado sobre el caso de los propios comerciantes, aquellos, por ejemplo, que trabajan en mercados, los comerciantes de alimentos, los comerciantes vinculados también a la panadería, que no solamente se han mantenido en todo este momento de emergencia, sino que hemos pedido al Ministerio de Producción que se garantice su mantenimiento. No podríamos tolerar, por ejemplo, que en enarbolamiento de la autonomía municipal a un alcalde se le ocurra cerrar un mercado, o que a un alcalde se le ocurra cerrar las panaderías, porque esto afectaría con la economía del hogar y además afectaría con la propia supervivencia de la familia. En tercer lugar, hemos tomado el tema textil. Hay un gran grupo de productores textiles y aquí hay que hacer una gran diferencia. Si bien el emporio de Gamarra se va a reactivar en partes y progresivamente, tal cual lo ha señalado el Ministerio de la Producción, la mayoría de los productores de Gamarra tienen sus talleres fuera de Gamarra. Villa El Salvador, El Agustino, San Juan del Urigancho, Puente Piedra, son los principales espacios en donde se está confeccionando la ropa que se vende en Gamarra. Recordemos que un metro cuadrado en Gamarra cuesta más de $300. Entonces Gamarra pasó a ser un polo comercial y no un polo de desarrollo textil necesariamente. En ese sentido, se ha conversado con distintos gremios de productores textiles para poder garantizar que la temporada de invierno, estamos ya entrando en la ciudad de Lima y en la mayoría de ciudades de la costa, pueda verse, por así decirlo, sostenida con la compra dentro de las mismas ciudades a nivel de, por ejemplo, mercados itinerantes que le hemos propuesto al Ministerio de la Producción. Esto sería el primer grupo de actividades reactivadas que hemos propuesto, pero además hemos solicitado la inmediata reactivación del sector construcción, que es vital para garantizar el trabajo de los peruanos. Se habla también, se especula en todo caso en torno al sector minería, que es el sector que genera más impuesto a la renta, es muy importante para la economía, la mayor parte de nuestras exportaciones son en minería. ¿Cómo lo ve usted? A nivel de minería sería completamente absurdo no poder reactivarlo. Pienso que en ese sentido el gobierno tiene que tomar cartas sobre el asunto y no tenemos que ver a ministros ausentes. Vemos, por ejemplo, a una ministra, Rocío Barrios, muy productiva, muy motivada, no solamente en su sector, sino también luchando contra el COVID en la región de Loreto. También vemos otros ministros que están preocupándose por su región encargada y por su sector. Pero vemos ministros ausentes, como el caso de Minicetur, por ejemplo, como el caso de Energía y Minas, en donde necesitamos un liderazgo, porque si no reconocemos el matiz y el gran aporte de la minería peruana al sector económico nacional, entonces estamos perdidos. Es el momento para poder aprovechar precios positivos de los minerales y además, tomando en cuenta que la mayoría de yacimientos mineros tienen posibilidad de control, es decir, siguiendo un protocolo podrían reactivarse normalmente, creo que sería un error del gobierno no poder reactivarlo. Ahora, la pregunta es, además de la decisión de reactivar, es también el proceso. Y eso tiene que ver con los protocolos de seguridad y el retorno. Por ejemplo, usted ha mencionado al sector textil, el sector farmacéutico, pero en estos casos, ¿qué protocolos debieran tomarse? ¿Cómo debiera abordarse la elaboración de estos protocolos? El día de mañana, o creo que en 2 días, vence la convocatoria para el comité técnico sobre el tema del cronograma y el tema de los protocolos. En ese equipo que integra el ejecutivo, que integra la gran empresa, que integra también los trabajadores, que integra inclusive la prensa peruana, va a definirse los protocolos que van a ser después aprobados por el Ministerio de Salud. Sin embargo, pienso, y es lo que venía diciendo públicamente, que la gran empresa
que ha seguido funcionando, especialmente un sector de producción de bebidas y un sector de producción de minería, especialmente en mi región, no ha cumplido ningún tipo de protocolo y ha sido gran parte de contribuyente a que se siga diseminando el virus. Creo que lo que tenemos que tener son protocolos claros que marquen el control sanitario, pero que tampoco, por ejemplo, discriminen a la gran empresa de la pequeña empresa. Yo le he pedido personalmente a la ministra Barrios que incluya a las MIPES en el primer sector de actividades de reactivación. ¿Por qué? Porque si bien no todo el proceso está mecanizado, si bien no todo es automatizado, sí existen posibilidades, sobre todo de respeto al distanciamiento social y de respeto a las normas, que permitirían la reactivación de los sectores antes mencionados: construcción, bioquímica, textil y también, por ejemplo, el importante sector comercial y pesquero que requerimos para mantener viva la economía del Perú. Ahora, ¿y el gobierno tiene la capacidad para hacer la supervisión de que estos protocolos efectivamente se cumplan, que los trabajadores usen los elementos de protección, que se distancien? Es un esfuerzo importante el que se va a requerir en ese sentido. Es un esfuerzo muy importante y muy grande, y yo creo que en estos días es donde se va a tener que materializar ese esfuerzo. Pero sobre todo entendiendo que no podemos seguir viendo al Estado, sobre todo al Estado peruano, como distintas unidades. Se tiene que tener una acción conjunta de Estado. Y en ese sentido creo que el presidente Vizcarra ha tomado una muy buena decisión de crear el Comando COVID. ¿Por qué? Porque cada gobierno regional tiene una dirección regional de trabajo, tiene una dirección regional de salud, tiene una dirección regional de producción, que podría en estos momentos colaborar con la fiscalización. No requerimos a un ejecutivo en todos los distritos, requerimos que los gobiernos regionales cumplan una tarea real, y también a nivel de Lima metropolitana que las gerencias de, por ejemplo, promoción del empleo, promoción de la inversión pública, que la gerencia de fiscalización tenga otro rol. Ya no están, por ejemplo, distritos tan grandes como San Martín de Porres, como Comas, como Los Olivos, como San Juan del Lurigancho, para estar fiscalizando si se vende o no en una esquina, sino más bien si se cumple o no las normativas del Ministerio de Salud y del gobierno vinculadas a la sanidad y al distanciamiento social. Quisiera ahora preguntarle, más allá del trabajo de la Comisión de Producción, algo que ha generado cierta preocupación, nosotros lo hemos señalado en este diario, es que muchas comisiones del Congreso están demandando presentaciones de los ministros, incluso hemos contado hasta seis diferentes carteras que tendrían que ir al Congreso, a las comisiones, a presentarse. ¿Es el momento para pedir este tipo de presentaciones, considerando la rapidez en que se requieren las respuestas del Ejecutivo y lo ocupados que deben estar los ministros? Definitivamente creo que pensar que el día de hoy es el momento de hacer política no es el camino correcto. Tenemos que pensar en el Perú. Y es por eso que, con el respeto de todos mis colegas, y yo también soy miembro de la Comisión de Economía, en donde hemos votado para que la ministra nos informe sobre el caso del bono universal, sobre el caso de una posibilidad de impuesto a la riqueza o impuesto al patrimonio, creo, y lo hemos dicho el día de hoy claramente desde la Comisión de Producción, que el momento es de sumar, y la mejor suma es la que propone. Y en ese sentido, nosotros en la Comisión de Producción no hemos, en nuestra primera sesión, citado a la ministra Rocío Barrios, sino que más bien, como presidente de la Comisión, estoy solicitando en breves minutos ya un informe detallado para que cada miembro de la Comisión tenga un file entero sobre todo lo que se ha venido actuando, y con conocimiento de causa y con conocimiento de cada punto exactamente podamos posteriormente citar y cuestionar con toda normalidad a la ministra, porque es parte del sistema político. Pero en estos momentos creo que llamar a todos los ministros es completamente innecesario. Lo que sí pienso es que hay algunos ministros que sí, por el impacto que tendrían sobre las acciones de gobierno, tendrían que comparecer, pero no a una sola comisión. No tendrían que asistir a la Comisión de Economía, separado a la Comisión COVID, separado a la Comisión de Producción, separado a la Comisión de Salud, sino más bien de forma conjunta, como por ejemplo el primer ministro, el ministro de Economía y el ministro de Salud, a quienes creo que se le ha dado una carga de trabajo importante, una grandísima responsabilidad, y que tienen que responder no solamente al Perú, sino también al Parlamento, en los espacios en donde podemos desarrollar sesiones conjuntas. Porque como tú señalas,
en un momento de emergencia, el Ejecutivo tiene que estar libre para poder actuar. Finalmente, congresista, hay un tema que también genera cierta duda y preocupación en la población y tiene que ver con esta sospecha de que algunos congresistas tendrían el interés de, usando incluso como excusa el tema del COVID, buscar postergar las elecciones e incluso prolongar su estadía en el Congreso. Hoy publicamos una entrevista incluso al congresista Alberto de la Hunda en Perú 21, donde él señala que incluso que hay congresistas que tienen esa intención. ¿Qué respondería usted? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, la situación de las elecciones es un poco complicada, no solamente por el tema de que hay que convocar y respetar lo ya aprobado en el referéndum y todo lo que creo que cada partido debería comprometerse con sus ciudadanos. Al menos en Alianza para el Progreso seguimos luchando por elecciones para el 2021 y seguimos luchando por la paridad y alternancia con la que nos hemos comprometido. Sin embargo, creo que los congresistas deberían transparentarse con los ciudadanos. Tenemos que tener un compromiso de no pensar en postergar nada antes de siquiera debatir temas mínimos, como por ejemplo terminar el tema de reforma política. Si es que este tema, por ABC motivos, no se logra ver, porque hay temas muy importantes en la sociedad, como por ejemplo el caso del COVID, la reactivación económica, el tema de los impuestos y otros asuntos están pendientes en la agenda también del Pleno, entonces creo que lo lógico sería pensar no en aplazar, sino pensar en comenzar a proponer fórmulas para llevar a cabo las elecciones más democráticas sin que haya ningún viso de corrupción, ningún viso de oscurecimiento de un proceso electoral que se tiene que mantener. En Alianza para el Progreso creemos que las elecciones no se deben postergar, ya lo ha señalado nuestro vocero Fernando Meléndez, yo también suscribo a esa posición. ¿Descarta usted entonces que hay un interés o una intención de prolongar su estadía en el Congreso? Yo no puedo hablar por otros parlamentarios, pero al menos por nuestros 22 parlamentarios puedo decirle al pueblo peruano que apostamos por las elecciones 2021, tal cual ha sido nuestro proceso de elecciones, y ese es el compromiso de nuestro partido. Congresista, muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, Joaquín, y quiero aprovechar además, como primera entrevista, y concedo un medio para, después de mi elección como presidente de la Comisión de Producción, agradecer a mis colegas, agradecer a mi partido por esta confianza, y también quiero decirle a todos los emprendedores que en la Comisión de Producción van a tener un espacio abierto para dialogar y para poder reactivar el Perú como todos soñamos. Muchísimas gracias. Muy amable, gracias. Buenas tardes. Bien, era el congresista César Combina, quien representa la región Junín, quien ha sido el día de hoy elegido como presidente de la Comisión de Producción, que va a tener ciertamente un rol importante en el proceso de reactivación económica que el presidente Vizcarra ya ha anunciado. Corte y regresamos. Les recordamos que este programa llega a usted gracias a Cambio Seguro. Cambia dólares desde casa, evita salir a la calle y ahorra cambiando en internet en Cambio Seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS. Usa el cupón Perú21, todo junto, y recibe un descuento en tu primera operación. Con permiso.